Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder participar esta tarde juntamente con ustedes de este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Esta tarde, como lo hemos anunciado, tenemos nuestra lección número 6 que tiene como tema la profecía de las 70 semanas y tiene como fundamento el capítulo 9 del libro de Daniel. Si hermanos en su casa tienen su guía dominical, pueden ir a la parte que corresponde para esta lección y también su Biblia disponible ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel. La lección de hoy nos muestra que aun cuando el tema es relacionado con la profecía de las 70 semanas, el contenido se centra más en el capítulo acerca de la oración intercesora. Muchas veces por el enfoque que tenemos en este capítulo respecto de las profecías, pasamos por alto la primera parte de este capítulo, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con el corazón del profeta Daniel, que tiene que ver también con el conocimiento de las Escrituras. Pasamos por alto algunos elementos que esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes. En el capítulo 9, versículo 16, tenemos el versículo clave de nuestra lección. Y dice así: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Muchas veces pensamos que nuestras faltas individuales solamente las vamos a sufrir nosotros, pero también las van a sufrir los que están cerca de nosotros. Recuerde que lo bueno que decimos para otros, lo van a cosechar también aquellos a quienes amamos. Hacer lo malo o desear lo malo también lo van a cosechar aquellos a quienes más amamos, aparte de que nosotros recibamos una parte de esa retribución. Y aquí estamos viendo otro aspecto respecto de la retribución, porque hablamos acerca del pecado individual que puede afectarnos a nosotros la retribución, pero también a los que nos rodean. En este caso, el profeta Daniel en su oración está hablando acerca de un pecado global, un pecado comunal, un pecado que identifica a toda la ciudad, todo el pueblo. Y como consecuencia, no solamente el pueblo estaba sufriendo castigo, pero hay algo notable que Daniel menciona en su oración y dice que el furor de Dios estaba sobre su ciudad, la ciudad de Dios, Jerusalén, y habla de el santo monte. Sabemos que Jerusalén es la ciudad de Dios, pero el castigo era tan grave, tan fuerte, fue tan fuerte para Judá, que la ciudad de Jerusalén fue arrasada y también el templo. Oiga, la joya de todos los judíos en su tierra era el templo de Salomón. Todos los judíos vivían tan satisfechos, tan felices con su templo. Y ese sentimiento de satisfacción se traslada tiempo después. Recordamos cuando los discípulos le dicen a Jesús, mostrándole, dice, el templo y sus edificios, porque entonces para ese tiempo de Jesús era un complejo de edificios. Y los discípulos le mostraron cómo era el templo, y Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removido. Bien, eso es parte de la lección de hoy también, porque, hermanos,
El castigo lo sufrió cada uno individualmente. Lo sufrió cada uno con su familia, pero también lo sufrió como nación. Y fíjense que esto viene a hacerme pensar en todo lo que hoy está pasando. Que, vuelvo a mencionar, es como un ensayo global de lo que ha de venir. Esto que vivimos es poca cosa comparado con lo que ha de venir. Y note que las ciudades y los países más notables ante el mundo han sido puestos como objeto de atención ante el mundo. China, con todo su poderío económico y militar y tecnológico. España, el puerto de entrada para toda Europa que beneficia a los latinos. Luego también Italia, la capital de la religión organizada. Y déjeme recordarle que es Italia el país donde comienza a resurgir el Imperio Romano renovado. Porque cuando Italia se convierte en república, y a propósito de eso, un judío ayudó financieramente para que Italia se convirtiera en república. Al convertirse Italia en república, comienza a establecerse todo el esquema político en Europa para que hoy tengamos lo que conocemos como la Comunidad Económica Europea. Hay muchas piezas que encajan en un gran rompecabezas para muchos. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, todo tiene sentido. Volvemos al hecho de que Dios ha puesto a naciones claves en la mirada de todo el mundo para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando y que no hay diferencias. En este caso, no solamente esas naciones están sufriendo en gran manera, pero también nuestros pueblos, nuestras familias, es un asunto que afecta a todo el mundo. Bien, en ese tiempo Dios pone a Jerusalén como objeto de escarnio ante las naciones y Daniel ora por eso. Y por eso en el versículo clave dice, apártese tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Bien, esta lección es preciosa y es justo, algo adecuado, algo apropiado para este tiempo. Recordamos en el relato de Daniel que siendo joven Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Así comienza el relato del libro de Daniel. Nabucodonosor trasladó. Quiero compartirle esto. Babilonia cayó sobre Judá como en unas 5 ocasiones. El ataque, la devastación, la invasión a Judá se realizó como en 5 etapas diferentes. En la primera etapa es que Nabucodonosor mueve a Babilonia, se lleva a los principales, a los príncipes, a los cabezas de casas, de clanes, y entre ese grupo de gente que se lleva es que la Biblia nos muestra que ahí iba Daniel. Vuelvo a pensar en esto. Increíble que Daniel, siendo joven, fuera testigo de la invasión de Nabucodonosor sobre Judá, cómo se iba todos los cautivos, y le toca vivir a Daniel todo el tiempo del cautiverio en Babilonia, pero llega el momento en que algo comienza a cambiar. Después del sueño que tiene Nabucodonosor. Hemos visto que la revelación va siendo gradual. A Nabucodonosor le he mostrado el desarrollo de la historia universal. Pienso que Daniel comienza a razonar
¿Por qué Nabucodonosor, un gentil, tiene la revelación de todo lo que va a pasar en la historia de los hombres? Entonces, Dios le confirma a Daniel que lo que ha tenido Nabucodonosor como sueño es cierto. Ahora Daniel ya tiene vimos en una lección anterior, tiene la revelación de las bestias, como diciéndole Dios, no te preocupes, así como se lo mostré a Nabucodonosor el gentil, te lo muestro a ti. Después de esta visión, Daniel está pensando, entiendo que aquí van todos los reinos de la tierra, pero ¿qué pasa con mi pueblo? ¿Dónde entra mi pueblo en estas visiones? Y entonces Dios le da a Daniel la otra visión de la lección que vimos el domingo pasado, el macho cabrío y el carnero. Y ahí ya se habla del pueblo santo. Entonces, ahora Daniel piensa, muy bien, ya viene parte del reino de los reinos del mundo. Entiendo que eso es cierto porque se me confirma con las visiones. Ahora ya sé dónde va entrando mi pueblo. La siguiente pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué momento? Y es cuando Daniel comienza a escudriñar las escrituras, buscando respuestas. Y es también cuando Dios le indica la parte que hoy tenemos como lección, que tiene que ver con tiempos. En el capítulo 9 de Daniel dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, de todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. En esta parte encontramos con que
Daniel consulta las escrituras para saber qué tiempo estaba viviendo. Hermanos, necesitamos consultar las escrituras para saber qué tiempo estamos viviendo. Como un trasfondo ya hemos dicho que fue Daniel uno de los que fueron transportados a Babilonia y esto aconteció aproximadamente en el año 605 a.C. Daniel, al estar orando, está confesando, está hablando de cómo el pueblo se olvidó de Dios. Hermanos, los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo. Los príncipes, los gobernantes, el rey, debían tener, de acuerdo a la escritura, debían tener una copia. Eso está en Deuteronomio capítulo 17. Debían tener una copia de toda la ley y no olvidarse de ella. Pero tanto los sacerdotes como los gobernantes olvidaron la ley de Dios. Entonces, Dios envió profetas para que el pueblo se arrepintiera. Escuche, los sacerdotes no enseñaron la ley de Dios. Los reyes no aplicaron la ley de Dios. Entonces Dios, porque es misericordioso, envió profetas. Pero Daniel mismo dice que los profetas fueron también rechazados. O sea, el pueblo gradualmente fue olvidándose de Dios. Pero el castigo de Dios también fue llegando gradualmente. En el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 se habla de todas las maldiciones. Pero antes de eso quiero compartirle cómo es que se llevan a cabo los juicios de Dios. Y para eso quiero llevarlo al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20. Porque en este capítulo de Deuteronomio, leyéndolo detenidamente, nos damos cuenta que el juicio de Dios iría siendo gradual. Primero, Dios enviaría sequía, no habría lluvia. Como consecuencia de la sequía, entonces no habría alimento. Por falta de alimento, el pueblo estaría desnutrido, se enfermaría. Al estar enfermo y desnutrido, sería víctima fácil de invasiones de sus enemigos. Al ser víctima fácil de invasiones de sus enemigos, serían derrotados en batalla. Al ser derrotados en batalla, serían puestos en vergüenza delante de todas las demás naciones. Porque cuando Israel confiaba en Dios y se apoyaba en Dios, eran victoriosos. Cuando Israel abandonaba a Dios, Dios los abandonaba también a ellos. Entonces Dios les muestra en este capítulo de Deuteronomio de qué manera el castigo iba a ser gradual. Pero, hermanos, el extremo del castigo iba a ser que después de las invasiones de otras naciones, los israelitas, el pueblo de Dios, iría cautivo a otras naciones. Eso está advertido, Dios les había advertido eso. Irían cautivos, pasarían vergüenzas, no podrían comer tranquilamente, estarían llorando. Podrían ver, hasta les dice Dios, se van a enloquecer dándose cuenta de la tragedia que van a estar pasando. Y Dios les dice en el mismo capítulo, así como yo me complacía en tener de ustedes misericordia, así me voy a complacer
de derramar todos mis juicios contra ustedes. Dios les advirtió. Dios no es malo. Dios puso sus leyes, pero el pueblo se fue alejando. Fíjense que se alejaron de tal manera que se olvidaron de la ley, y quiero compartir por lo menos dos pecados extremos cuando ya el pueblo estaba echado a perder. En el libro de Ezequiel, capítulo 30, versículo 5, dice que por mucho tiempo no habían celebrado la Pascua. Dejaron de celebrar la Pascua los judíos. Hasta en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Ezequías, perdón, están celebrando una Pascua como nunca había sido hecha. Luego también caen en un extremo de idolatría, porque en el libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 5, dice que Dios se refiere que en el templo estaba la imagen del celo. Hermanos, el templo era del Señor, no habían imágenes. Pero el pueblo llega a tal desenfreno, llega a tal pecado que hasta se atrevieron a poner, se cree que era la imagen de Astarte, la diosa de la fertilidad, puesta en el templo de Dios. Oigan, no celebraron la Pascua, aparte de muchos pecados. Llegaron a colocar una imagen de un ídolo dentro del templo de Dios. Pero aparte de eso, dice en el segundo libro de los Reyes 17, 16 al 18, que se olvidaron de Dios, se olvidaron de temer a Dios, no celebraron la Pascua, hicieron pasar sus hijos por el fuego para servir a Moloc. Dios aborrecía el culto a Moloc. Es terrible. El pueblo de Dios sacrificando niños a otros dioses. Y entre todas las cosas, la Biblia nos dice que no dejaron descansar la tierra. O sea, toda la ley de Dios la olvidaron a tal extremo que ni siquiera atendieron al llamado que Dios había hecho, que cada 7 años la tierra debía descansar. Y Dios les dijo, no van a sembrar, la tierra de suyo va a producir y tendrán comida y todo va a estar bien, pero cada 7 años. No lo hicieron, hermanos, no lo hicieron. Entonces, la ira de Dios, el enojo de Dios llegó al extremo, y es por esta razón, que así como el pecado de Judá llegó al extremo, Dios tuvo que llegar al extremo llevando al pueblo cautivo a Babilonia. Daniel está confesando el pecado del pueblo. Daniel está diciendo al final del pasaje que hemos leído en el versículo 14, dice en el libro de Daniel 9:14, volviendo a esta lectura que tenemos aquí, Daniel está diciendo, tú eres justo, tú has hecho todas las cosas bien, nuestros padres no se arrepintieron, hicieron el mal, vea esto. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Daniel está confesando el pecado del pueblo. Y enseguida, después que Daniel está reconociendo que Dios es justo, en eso de que Dios es justo, les mencionaba que también el juicio de Dios había ido en aumento. O sea, hermanos, una vez que el pueblo podía experimentar que el cielo se cerraba, debían buscar a Dios. Recordemos lo que Dios dice al pueblo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si yo cerrara los cielos, escuche, el que Dios cerrara los cielos para que no hubiera lluvia, era el inicio del juicio de Dios. Ahí mismo dice, si mi pueblo se humillara y clamara y buscara mi rostro y se apartara de sus malos caminos, yo iré. Recuerde esto, la primera señal
del juicio de Dios era que no había lluvia. Eso pasa en tiempos de Elías. Luego, si no se arrepentían, iba en aumento el juicio. Ya hablamos de esto. Sequía, hambre, enfermedad, derrotas militares y al extremo, cautivos. Ahora Daniel está orando en la cautividad. Daniel está consultando y dice que en el libro de Jeremías, Daniel encuentra que el tiempo de la cautividad habrían de ser 70 años. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué no 71? ¿Por qué no 68? ¿Por qué no 69? ¿Por qué 70 años? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 75? Quiero que vea conmigo. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Esta parte última del segundo libro de Crónicas fue escrita por alguien en el cautiverio, que tuvo noción de lo que había pasado y tuvo noción de lo que estaba pasando en Babilonia, porque deja registro aún acerca del primer año de Ciro, rey de los persas. Pero por favor lea conmigo segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, el pueblo de Israel le debía a la tierra 70 años de reposo. O sea, 70 periodos de 7. Un aproximado de 490 años habían transcurrido sin que el pueblo le diera descanso a la tierra. Pero entonces, como no le dieron descanso a la tierra, recuerde que Dios no mata 2 pájaros de un tiro. Dios mata muchos pájaros de un tiro. Castiga a Israel, usa a Nabucodonosor. En Babilonia le muestra la visión a Nabucodonosor. Pero aparte de eso, entre todas las cosas, Dios, mandando cautivo al pueblo a Babilonia, hace que la tierra descanse. Como el pueblo no lo dejó descansar a la buena, tuvo que dejarlo descansar a la mala. Nos conviene obedecer al Señor. ¿Obedecemos? Obedecemos. Todo el tiempo que Judá estuvo en Babilonia, la tierra descansó. Bien, por eso son 70 años. Dios dijo que serían 70 años. Daniel sabe que ya el tiempo se está cumpliendo y comienza a orar. En esta oración, entonces, Daniel comienza a interceder por su pueblo. Esto lo encontramos desde el versículo 15 de Daniel 9 al versículo 19. Daniel 9, versículo 9, Daniel 9, versículo 15 al 19. Aquí encontramos la oración intercesora. Daniel quebrante su corazón. Pero quiero compartirle aquí algo que es importante mencionar. Fíjese que en el versículo 3, Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oiga bien cómo es el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es ese que encontramos aquí. Dice, buscándolo en oración y ruego, en ayuno. Y ayuno es abstención de alimentos. Ese es el ayuno de Daniel. Abstención de alimentos. Cilicio. El cilicio era una tela gruesa
que los hebreos usaban, especialmente para tiempos de luto, era una piel que hacían con pelo de cabra. No estaba, el pelo no era cardado, no era afinado, era una tela rústica que molestaba, que lastimaba, y con eso se cubrían como señal de duelo. Y aparte de eso, se echaban ceniza sobre la cabeza y rogaban y lloraban. Hacer eso era evidencia de arrepentimiento. Me llama la atención que ese es el ayuno de Daniel. No es un ayuno de otra clase. Este es el ayuno de Daniel. Ahí está Daniel ayunando. Así que cuando usted diga que va a hacer el ayuno de Daniel, haga esto. Muy interesante. Bien, ese tiempo de oración, de arrepentimiento, Daniel lo está usando para orar. Cuando está orando al Señor, Dios manda a Gabriel, el ángel mensajero. Daniel no le está pidiendo revelación a Dios. Solo le está pidiendo que perdone al pueblo. Se llegó el tiempo para regresar a su tierra. Se llegó el tiempo para implorar el favor de Dios. Se llegó el tiempo para que algo cambie. Daniel, siendo un hombre justo, está intercediendo por los pecadores. Creo que en esto la iglesia ha fallado porque nos hemos dedicado a orar por cualquier otra cosa, menos por los pecadores. Hemos estado orando por edificios, por instrumentos, por equipos, por tecnología, por victorias espirituales, pero no hemos estado orando por los pecadores. No hemos estado orando por conversiones. No hemos estado orando por arrepentimiento de aquellos que están mal delante del Señor. De eso somos responsables y Daniel nos enseña que eso debemos hacer. Daniel está orando por el pueblo. Que el favor de Dios se manifieste. Que vidas sean tocadas. Que el pueblo busque a Dios. Interesante esta lección. Cuando Daniel está orando, Dios le envía un mensaje. Y quiero que pongan mucha atención. Recuerden entonces que Dios siempre responde la oración. Y si su oración la acompaña con ayuno, con ruego, con arrepentimiento, con súplica, Dios va a responder. Cuando dice en el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Jerusalén era una ciudad puesta en oprobio, en vergüenza. El pueblo de Dios es un pueblo esclavo, fracasado, sin tierra, sin identidad, como nación, sin esperanzas. Pero Dios se lo había advertido. 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Dios escucha a sus amados. Oiga esto. Entiende pues la orden y entiende la visión. Recuerde que yo mencioné anteriormente, Daniel había estado pensando seguramente, muy bien, entiendo la historia universal, entiendo la confirmación, así va a ser, ahora entiendo dónde entra mi pueblo y en qué tiempo. Aquí va la respuesta. Entiende
pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga, el pueblo y la ciudad. La vida del pueblo está íntimamente vinculada a la ciudad, Jerusalén. Sigue, 70 semanas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Note, 70 semanas como un todo. Todo lo que va a acontecer en 70 semanas. Repito, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, suena a cielo nuevo y tierra nueva, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se refiere a Cristo. Bien, 70. Ahora viene el desglosamiento, una indicación respecto de algunos elementos que se deben considerar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, oiga, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Atención, la orden para edificar los muros de Jerusalén se le dio a Nehemías en el año 458 antes de Cristo. El registro de esos acontecimientos está en Esdras y en Nehemías. Dice que la plaza y los muros serían edificados en tiempos angustiosos. Si leemos el libro de Nehemías nos daremos cuenta cómo les costó a los judíos reedificar los muros. Tuvieron que poner guardias, dice la palabra que no se movían de los muros con sus espadas, con sus lanzas, y no se movían de ahí salvo para bañarse. Ahí les llevaban comida. Estaban bajo asedio, estaban siendo acechados, atacados, y en medio de ese tiempo angustioso, la ciudad es reedificada. Aquí está el detalle. Luego dice, como una ampliación, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Oiga, esas 62 semanas se suman a las que mencionamos anteriormente cuando dice habrá 7 semanas y 62, 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bien, hermanos, la profecía nos enseña que a partir de la orden de edificar los muros hasta la muerte del Mesías, habrían 69 semanas. Luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Recuerde que en tiempos de Nehemías y Esdras solamente edifican los muros. El santuario fue reconstruido después. El segundo templo es lo que le llamamos el templo de Herodes. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano envió al general Tito a atacar Jerusalén, y fue cuando entonces Jerusalén fue arrasada y se cumplió la palabra de Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, refiriéndose al templo. Aquí dice, un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí entra ya un elemento profético que tiene un cumplimiento, hablamos el otro día de un cumplimiento inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. En este caso, cuando se habla de las devastaciones, cuando durarán, dice, las devastaciones, estamos hablando de un tiempo que se va desarrollando
a corto plazo, a mediano y a largo plazo, pero en algún momento va a terminar. Bien, recuerde, 69 semanas desde la orden de edificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Atención, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermanos, esta semana en la que el príncipe que ha de venir cambia digamos, de rostro, porque en este caso no se refiere a Tito. Tito no hizo pacto con los judíos. Tito destruyó Jerusalén. A partir del año 70, después de Cristo, Israel perdió su identidad como nación y fue esparcido por todo el mundo hasta el día de hoy. Fue hasta 1946 que Israel volvió a ser una nación. Escuche, Dios trata con Israel cuando Israel está en su tierra. Cuando Israel está fuera de su tierra, el reloj de Dios se detiene. El tiempo de Dios se detiene. En 1946, Israel volvió a ser nación y el tiempo comenzó a contar. Atención acá. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya no se trata de Tito. Aquí se habla de otro príncipe que ha de venir. Aquí, hermanos, está hablando de otro personaje. ¿Por qué razón? Oiga, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio. En el libro de Apocalipsis encontramos ya referencias respecto del anticristo. Entendemos que encaja con este príncipe que ha de venir. Entendemos que el anticristo va a hacer pacto con los judíos. Porque aquí dice, confirmará el pacto con muchos. Pero 3 años y medio después de haber hecho pacto, o sea, a la mitad de la semana, ese pacto con los judíos va a ser destruido. Y escuche, aquel a quien los judíos van a considerar su Salvador es el que se convertirá en su verdugo. Los judíos hasta el día de hoy rechazan a Cristo. No creen que Cristo fuese el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías. Esperan a un líder político. Y sí, va a venir. Jesús dijo claramente, porque yo hablo y vengo en nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viniera hablando en su propio nombre, a ese recibiríais. Jesús se los advirtió. Pues aquí está. Un príncipe que ha de venir hará acuerdo, trato con los judíos y todo va a estar bien. Pero a la mitad de la semana rompe el pacto, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso nos da la idea de que el anticristo va a ayudar va a colaborar para reedificar el templo de Jerusalén. Oiga, existe Jerusalén como ciudad, pero no existe el templo como lugar de culto. El anticristo aquí nos enseña que lo va a hacer, va a estar construido en este tiempo. Pero a la mitad de la semana se rompe el trato. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el devastador. Hermanos, 70 semanas. 69 se cumplieron. Hay una semana que está pendiente. En el lapso de la semana 69, para la semana 70, van transcurriendo ya aproximadamente 2000 años. Y es aquí donde entra la iglesia del Señor. Es aquí donde entra la misericordia de Dios para todo el mundo. Acuérdense que Jesús mismo manifestó que es de tal manera el amor de Dios para el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y Juan, escribiendo en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este periodo que estamos viviendo de como 2000 años es el periodo de gracia, es el periodo de la iglesia. Dios dejó de tratar con Israel, Dios comenzó a tratar con gente que no era su pueblo para convertir, dice Pablo, de dos pueblos formar uno solo. Pablo en la carta a los Efesios habla del misterio revelado ahora a nosotros, cómo es que habiendo judíos y gentiles, ahora ha sido hecha la paz con Dios por medio de Cristo Jesús y ahora somos, dice Pablo, herederos de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo en este periodo de 2000 años. Falta una semana. Hermanos, la última semana que falta por cumplirse es la semana más terrible que puede haber para los judíos. Quiero concluir con esto. En esa última semana, Dios tratará con los judíos. Dios ya no tendrá nada más que tratar con los gentiles, porque ya hubieron 2000 años que el evangelio fue predicado a los gentiles, que se estableció la iglesia del Señor. Así que en el tiempo de la gran tribulación no hay más iglesia. ¿Dónde está? Se fue con Cristo. Se fueron en el arrebatamiento. Note que en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, Juan, el apóstol, dice, estaba yo en el Espíritu y oí una voz que me dijo, sube acá. Y en el instante estaba yo. Y Juan comienza a ver en los cielos lo que va a pasar en el futuro. Pero escuche, es la última vez que se menciona al Espíritu de Dios como agente de poder transportando a Juan para tener la visión en los cielos. Y no es sino hasta el final de Apocalipsis, cuando en la oración de Juan, el mismo Juan, en el libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo está íntimamente vinculado a la vida de la iglesia. No habrá iglesia en la gran tribulación, no habrá Espíritu Santo en la gran tribulación. Eso es un trato con Israel para tratar con él. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de bendición. Hermanos, el príncipe que ha de venir se está preparando. Lo que hoy vemos solamente es una muestra de lo que sucederá más adelante. El mundo está reclamando la venida de un hombre que ponga orden, que transforme el caos en orden. Y va a venir. Pero antes que Él venga, el Señor llevará a su iglesia. Usted y yo tenemos que orar, interceder por los que no han conocido al Señor. Conclusión. Hermanos, necesitamos orar, interceder por los que no han venido a Cristo Jesús. Necesitamos orar por los que están viviendo una vida relajada en el cristianismo. Y necesitamos orar por quienes están perseverando para que terminen su carrera con bien. Perseveremos, que el tiempo se está terminando. 69 semanas se cumplieron, falta una, la semana 70. Si bien es cierto, la revelación de la semana 70 Dios nos la ha dado, no es para nosotros para vivirla. Solamente es una advertencia, solamente es un recordatorio de que Dios cumple su palabra. Que el Señor los bendiga. ¿Alguna pregunta que puedan tener relacionada con la enseñanza? Por favor, llamen con confianza, hermanos de la iglesia, hermanos de la congregación. Cualquier duda, estaremos dispuestos a ayudar. Ha sido un gusto. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de acudir a ella y entender por ella, Señor, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, lo que continuarás haciendo, Señor, y cuál es nuestra parte en este mundo
que tú has alcanzado con tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, levanto a mi iglesia intercesora, hombres y mujeres intercediendo por los pecadores, por quienes no te han buscado, Señor, por quienes no te han alcanzado, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu provoque un despertar urgente para interceder por aquellos que se encuentran vagando sin rumbo, en caos, en confusión, sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra alerte, que tu palabra exhorte, que tu palabra, Señor, ponga de manifiesto en cada corazón tu amor glorioso, tu poder transformador, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra sea el fundamento de fe para cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque el tiempo para encontrarnos contigo está muy cerca. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera con bien. Ayúdanos a terminar nuestra carrera con victoria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la escuela dominical el próximo domingo. Hasta luego.